La película comienza en la Edad de Piedra, donde los habitantes de una ciudad llamada Piedra Dura vivían tranquilamente con los dinosaurios. Al convivir de forma pacífica, los humanos contaban con la ayuda de diversas especies de dinosaurios y los trataban como mascotas. Mientras tanto, el vicepresidente de una compañía, llamado Risco, observaba a los trabajadores y se jactaba de estar en una posición más alta en la sociedad. En ese momento, su asistente llamada Ágata aparece, y Risco traza un plan junto con ella para poder apoderarse de la compañía, que pertenecía a un hombre llamado Señor Rajuela. Además, Risco mira a los trabajadores y dice que uno de ellos ayudará a hacer realidad todos sus planes. Mientras tanto, un hombre llamado Pedro estaba trabajando con la ayuda de un dinosaurio cuando, de repente, el horario laboral termina. Con mucha alegría, Pedro celebra, y después de tomar su vehículo, vuelve a casa, y durante la noche, ve una película con su familia. Al día siguiente, Pedro se encuentra con su mejor amigo llamado Pablo, quien le cuenta que finalmente tendrá un hijo para continuar el legado de la familia Mármol. Además, Pablo agradece a Pedro, ya que, de no haber sido por el dinero que le dio, no habría podido adoptar un hijo. Al escuchar esto, Pedro se siente feliz, pero le pide a Pablo que no le cuente a nadie que le dio dinero. Más tarde, Pedro regresa a casa, y en ese instante, su dinosaurio mascota lo ve y corre hacia él. Con mucha alegría, el dinosaurio comienza a lamer a Pedro, pues le tiene mucho cariño. Después de esto, la esposa de Pedro, llamada Vilma, aparece, y junto a ella estaba su hija, llamada Pebbles. Eventualmente, Pedro se sienta en el sillón para descansar, pues había tenido un día muy cansado. En ese momento, Vilma comienza a hablar con Pedro, diciéndole que como el triturador de la cocina no funciona bien, decidió comprar uno nuevo. Sin embargo, Vilma dice que cuando fue a retirar dinero de la cuenta de ahorros para comprar un nuevo triturador, notó que el dinero ya no estaba allí. Para no contarle a Vilma que tomó dinero de los ahorros para dárselo a Pablo, Pedro arregla el triturador, pero aún así, Vilma se queda desconfiada y cuestiona a su marido. Sin opciones, Pedro le cuenta la verdad, diciéndole que le dio el dinero a Pablo para que él y su esposa pudieran adoptar un hijo. Después de decir esto, Pedro pensó que Vilma se enojaría, pero para su sorpresa, ella se emocionó y le dijo que era lo más amable que había hecho. Al día siguiente, Pedro y Vilma acompañan a Pablo y a su esposa, llamada Betty, a la adopción, ya que finalmente iban a adoptar un hijo. De repente, la empleada del lugar aparece sosteniendo un pequeño mono, y al verlo, Pablo y Betty piensan que tendrán que cuidarlo. Sin embargo, la empleada revela que el mono no es para ellos, sino para una familia de monos que también estaba allí. Luego, la empleada les muestra al hijo que van a adoptar, conocido como Bam Bam. Al principio, Pablo y Betty encuentran al niño adorable, pero pronto se dan cuenta de que era muy irritable y tenía una fuerza fuera de lo común, ya que fue criado por una familia de mastodontes. Para registrar el momento, Vilma aprovecha para tomar una foto, pero al hacerlo, Bam Bam se enfada aún más y huye del lugar. Eventualmente, Pablo y Betty logran atrapar a Bam Bam y lo llevan a darse un baño. Luego, la pareja lo arregla y lo sienta para comer. Sin embargo, Bam Bam se niega, y después de salir de la casa, demuestra su fuerza levantando un banco con varias personas sentadas. Con el tiempo, Pablo y Betty logran calmar a Bam Bam, y el niño se acerca a ellos y empieza a considerarlos su familia. Más tarde, por la noche, Pedro y Pablo participan en una partida de bolos, y en un cierto momento, Pablo le dice a Pedro que si hace un strike harán que su equipo gane el juego. Con mucha confianza, Pedro toma la bola de bolos y usando sus habilidades, hace una puntuación increíble. Con eso, Pedro, Pablo y su equipo se sienten felices, y, como celebración, se preparan para tomar una bebida. Sin embargo, antes de hacerlo, Pablo comienza a homenajear a Pedro, y le agradece por todo lo que ha hecho por él y su familia. Con mucha emoción, Pedro comienza a llorar, y luego él y sus amigos beben para celebrar la victoria en la partida de bolos. Más tarde, Pedro regresa a casa, pero como su esposa e hija ya estaban dormidas, hace de todo para no hacer ruido. De repente, el dinosaurio mascota aparece, pero para mantenerlo calmado, Pedro le lanza un hueso. Sin embargo, después de esto, Pedro resbala con un objeto y cae al suelo. Para su sorpresa, quien aparece no es solo su esposa, sino también su suegra, llamada Perla. Ni Pedro ni Perla se llevan bien, y por eso ambos comienzan a discutir. En ese instante,
Vilma intenta separar la pelea entre los dos, y Pedro revela que un día será alguien importante en la ciudad y hará que su familia se sienta orgullosa. Al día siguiente, Pedro y Pablo van al trabajo, y cuando llega la hora del almuerzo, aparece Risco y convoca una reunión con los empleados de la compañía. Risco revela que todos tendrán la oportunidad de realizar una prueba y quien resulte ganador ascenderá al puesto de ejecutivo. Al escuchar esto, Pedro se anima y piensa que esta es la oportunidad que estaba buscando para ser alguien más importante en la ciudad. Cuando finalmente llega el día de la prueba, Pedro se siente confiado porque ha estudiado mucho. Sin embargo, todos se preocupan, ya que las preguntas eran bastante difíciles. En cuanto Pablo termina de responder todas las preguntas, ve a Pedro, quien estaba teniendo dificultades con la prueba. Poco tiempo después, la prueba termina, y Risco les pide a todos que pongan las hojas dentro de los sobres y los dejen sobre su escritorio. En ese momento, Pablo le pregunta a Pedro cómo le fue en la prueba, pero Pedro prefiere no responder. Con esto, Pablo se ofrece para llevar la prueba de Pedro a la mesa de Risco, pero al observar la prueba de su amigo, se da cuenta de que Pedro se equivocó en todo. De repente, Pablo recuerda el momento en que hizo un homenaje a Pedro y decide ayudarlo, intercambiando su prueba con la de él. Más tarde, Ágata entra en la oficina de Risco y le dice que el resultado de la prueba está listo y que Pedro obtuvo la calificación más alta. Sin querer creerlo, Risco analiza la prueba. Al ver que esto era cierto, Risco se reúne con los empleados y revela que Pedro será el nuevo ejecutivo de la compañía. Al escuchar esto, Pedro celebra y todos le felicitan. Al día siguiente, Pedro se despierta emocionado porque será su primer día como ejecutivo. Después de arreglarse y ponerse ropa nueva, Pedro va a la compañía y se sorprende con el lugar. Poco tiempo después, aparece Risco y le muestra a Pedro su nueva oficina. Pedro se emociona mucho, ya que nunca tuvo una oficina solo para él. Mientras conversan, Ágata aparece y se ofrece a ser la asistente personal de Pedro. Después de que Risco y Ágata se van, Pedro avista a un dinosaurio llamado Dictaloro, quien le dice que guardará cualquier mensaje para él. En el otro lado de la compañía, Risco traza un plan con Ágata, donde planean desviar el dinero de la empresa para ellos y echarle la culpa a Pedro. Poco tiempo después, Risco se reúne con Pedro y le ordena despedir a Pablo, ya que él quedó en último lugar en la prueba y no merece seguir como empleado. Al escuchar esto, Pedro se niega, diciendo que Pablo es su mejor amigo y necesita cuidar de su esposa e hijo. Sin embargo, Risco le ordena hacerlo, ya que de lo contrario, será despedido junto con Pablo. Más tarde, mientras Pedro regresa a casa junto con su amigo, no dice nada, lo que deja a Pablo con curiosidad sobre lo que pasó en la compañía. Tan pronto como llegan a casa, Pedro intenta decirle a Pablo que está despedido, pero cuando iba a hacerlo, se sorprende al ver a sus familiares y amigos, quienes estaban allí para felicitarlo por la promoción. Eventualmente, Betty y Pablo le revelan a Pedro que le compraron un regalo, pero Pedro no lo acepta. Sin opciones, Pedro le revela a Pablo que fue despedido, lo que lo deja sorprendido. Afuera de la casa, Pablo le pregunta a Pedro por qué fue despedido, y Pedro le dice que quedó en último lugar en la prueba. Al día siguiente, Betty acompaña a Vilma a comprar ropa nueva, pero cuando Vilma ve el precio, se preocupa. Sin embargo, Betty la tranquiliza diciendo que, como Pedro es un ejecutivo, podrá pagar. Cuando todo parecía ir bien, Bam Bam ve a una mujer con un abrigo de piel y trata de atacarla, pensando que había un animal encima de ella. Sin embargo, al hacer esto, Bam Bam rompe varios cristales de la tienda, lo que empeora aún más la situación de Betty y Pablo. Más tarde, Risco hace una reunión en la compañía y presenta su nueva invención. Risco dice que creará casas simples y desechables para los habitantes de la ciudad, lo que reducirá los costos para construirlas. Además, Risco muestra que usará un sistema inteligente para construir las casas usando un triturador de piedras, lo que cuadruplicará las ganancias de la empresa. Al ver esto, el señor Rajuela encuentra la invención increíble, pero a Pedro no le gusta la idea, ya que las casas son demasiado pequeñas para que alguien viva en ellas. Volviendo a Betty, ella intenta pagar los daños causados por Bam Bam, pero se da cuenta de que su tarjeta ha sido cancelada. Para ayudarla, Betty paga todos los daños. Y cuando salen de la tienda, Betty le dice a Vilma que Pablo aún no ha encontrado un nuevo trabajo y que se está quedando sin dinero.
Además, Betty le comenta a Vilma que si la agencia de adopción descubre su situación, no podrán seguir cuidando de Bam Bam. Después de la reunión en la compañía, Agatha va a la oficina de Pedro e intenta convencerlo de que firme un contrato donde él sea culpado de desviar el dinero de la empresa. Como Pedro no sospecha nada, dice que leerá el contrato, pero Agatha se lo impide y trata de distraerlo. En ese momento aparece Vilma y al ver lo que estaba pasando, se enfada con Pedro. Pedro trata de disimular, pero Vilma le revela que no le importa eso y le dice que Pablo y Betty están pasando por serios problemas financieros, hasta el punto de tener que alquilar su casa. Como no tienen dónde quedarse, Pedro y Vilma invitan a Betty, Pablo y Bam Bam a vivir en su casa hasta que la situación mejore. Al día siguiente, Pedro empieza a aburrirse, ya que no tiene muchas cosas que hacer en la compañía. Por eso, intenta divertirse con el proyecto de Risco, y sin querer lanza una pequeña piedra a una estructura. De repente, aparece Agatha, y se disculpa por haber estado cerca de él cuando Vilma apareció. Pedro le dice que a Vilma no le importó, ya que ella sabe que él la ama. Al ver que Pedro es una buena persona, Agatha se encuentra con Risco, y le dice que Pedro es más listo de lo que pensaba, y que deberían detener el plan. Sin embargo, Risco se niega, y para que Pedro no sospeche de nada, le da una buena cantidad de dinero y le dice que disfrute la vida. Con mucha felicidad, Pedro sale a comprar un vehículo nuevo y hace compras con Vilma. Por otro lado, Pablo intenta conseguir un nuevo empleo, pero no logra adaptarse a ninguno. Más tarde, por la noche, mientras se relajan en una tina de hidromasaje, Vilma le pregunta a Pedro si no le parece extraño que todo esté pasando demasiado rápido. Pedro le dice que no, y le revela que está disfrutando de su nueva vida de ejecutivo. Al día siguiente, Risco se encuentra con Pedro y le pide que firme algunos contratos que supuestamente darán vacaciones a los empleados. Al escuchar esto, Pedro acepta, sin saber que en realidad estaba firmando contratos de despido para los empleados. Cuando Risco se va de la oficina, Dictaloro desconfía de él y aconseja a Pedro leer los contratos. Sin embargo, Pedro se niega y expulsa a Dictaloro. Más tarde, Pedro, Vilma y Betty van a un restaurante de lujo y Pedro pide algo de beber. Para su sorpresa, quien aparece como camarero es Pablo, que ahora trabaja para el restaurante. Al ver a Pedro, Pablo se irrita y piensa que si no hubiera cambiado los exámenes, él estaría en su lugar. Eventualmente, Pablo ve un noticiero en la televisión que habla sobre todos los empleados despedidos por Pedro. Enfurecido, Pablo le pregunta a Pedro por qué los despidió a todos. Sin embargo, Pedro no le cree y dice que Pablo está mintiendo. En ese momento, Pablo decide contar la verdad y le dice a Pedro que cambió su examen por el suyo, pero aún así, Pedro no le cree y lo insulta. Sintiendo el insulto, Pablo decide irse de la casa de Pedro y Vilma, pero antes de irse, le da un golpe a Pedro. Más tarde, Pablo y Betty recogen sus pertenencias y se van de la casa de Pedro y Vilma. Al ver que Pedro era el culpable de todo y que no aceptaría a Pablo y Betty de nuevo, Vilma decide irse de casa junto con Pebbles y el dinosaurio mascota. Al día siguiente, Pablo, Betty y Bam Bam intentan vivir en un lugar desierto, pero no lo logran. De repente, aparece una madre dinosaurio y se enfurece con la familia porque tomaron sus huevos para hacer el almuerzo. Sin opciones, Betty devuelve los huevos para que el animal no los ataque. Mientras tanto, Pedro va a la compañía y en el camino se da cuenta de que todos los trabajadores están enfurecidos, ya que fueron despedidos por él. Tan pronto como Pedro entra en la compañía, revisa los contratos que firmó y se da cuenta de que fue engañado por Risco y Agatha. De repente, ambos aparecen en su oficina y Pedro los confronta, diciendo que le contará todo al señor Rajuela. Sin embargo, Risco le dice a Pedro que eso no funcionará, ya que todo lo que ocurrió está a su nombre. A continuación, Risco le pide a Agatha que llame a los guardias para arrestar a Pedro, pero él la detiene, diciendo que sabe que es inocente. Sin embargo, Agatha no puede ayudarlo y le recomienda que huya mientras aún tenga tiempo. Por eso, Pedro se convierte en un fugitivo y se disfraza para no ser reconocido. Mientras tanto, Vilma fue a casa de su madre para tener un lugar donde quedarse, pero tanto ella como Pebbles extrañaban a Pedro. Durante la noche, Pedro se une a algunos habitantes de la calle, pero su disfraz no dura mucho y sin más opciones, huye. Volviendo a Risco, él toma todo el dinero que desvió de la compañía y se prepara para escapar. En ese instante,
Ágata se sorprende al descubrir que Risco solo compró un boleto para el viaje y que la dejará atrás. Eventualmente, Vilma y Betty tienen una idea para ayudar a Pedro y van a su oficina para obligar a Dick Taloro a decir la verdad. Al salir de la compañía, Risco y Ágata los ven y piensan que harán que el dinosaurio diga la verdad a las personas. Mientras tanto, Pedro intenta escapar de los hombres que estaban molestos con él, pero termina rodeado. De repente, Pablo aparece vendiendo helados y se da cuenta de que Pedro está allí. En ese instante, Pablo intenta decirles a los hombres que todo es su culpa y que Pedro está en esa situación por él. Y al escuchar eso, los hombres también lo rodean. Cuando estaban a punto de ser eliminados, Pedro se disculpa con Pablo y le dice que se siente molesto por todo lo que hizo. Después de esto, los dos intentan abrazarse, pero los hombres se lo impiden. Afortunadamente, en ese momento, Betty y Vilma llegan a tiempo y les dicen a todos que Pedro es inocente. En ese instante, el dinosaurio comienza a contar todo lo que vio en la compañía, diciendo que Risco es el verdadero culpable. Con esto, todos creen en la historia, permitiendo que Pedro y Pablo regresen a casa. Al llegar a casa, todos notan que la puerta está abierta, y cuando entran, ven el lugar revuelto, y se dan cuenta de que Pebbles y Bam Bam han sido capturados. Poco tiempo después, la familia encuentra una carta que le dice a Pedro que vaya a la compañía y devuelva a Dick Taloro. Al día siguiente, Pedro y Pablo se acercan a la compañía y ven a Risco. Risco les ordena que devuelvan a Dick Taloro, pero Pedro pide ver a sus hijos primero. Risco acepta y muestra a Pebbles y Bam Bam, que están atrapados en una trituradora de piedras. Cuando devuelve a Dick Taloro, Pedro y Pablo piensan que Risco liberará a sus hijos, pero son engañados, y después de que Risco enciende la trituradora, él huye. Rápidamente, Pedro intenta detener la máquina, pero no lo consigue, ya que la palanca estaba atascada. Entonces, Pedro le pide a Pablo que rescate a sus hijos, y después de pensarlo, Pablo tiene la idea de lanzarse en una catapulta de piedras. Después de eso, Pablo se acerca a Pebbles y Bam Bam, pero cuando está a punto de rescatarlos, es golpeado. Para empeorar la situación, la trituradora se descontrola, y en ese momento, Pedro empieza a pensar en qué hacer. De repente, recuerda la pequeña piedra que lanzó sin querer en la estructura del proyecto de Risco, y piensa en hacer lo mismo para destruir la trituradora. Cuando va a hacerlo, Risco lo detiene y se prepara para acabar con él. Afortunadamente, Ágata aparece y después de golpear a Risco, Pedro va a la máquina para lanzar la piedra a la trituradora. En ese momento, Pablo escapa a tiempo con sus hijos y después de eso, la trituradora finalmente se destruye. Poco después, aparecen los policías y al verlos, Risco intenta huir, pero termina sorprendido por una ola de lodo. Luego, los policías arrestan a Ágata, pero Pedro dice que no estará mucho tiempo en la cárcel, ya que declarará que ella no fue culpable de las cosas que Risco planeó. A continuación, el señor Rajuela llama la atención de Pedro, quien piensa que será despedido por destruir parte de la compañía. Sin embargo, para su sorpresa, el señor Rajuela elogia a Pedro por haber hecho una estatua con la forma de Risco. Además, el señor Rajuela piensa que las estatuas podrían ser más lucrativas para su empresa, y por eso le ofrece a Pedro el cargo de presidente de la división de concreto de la compañía. En el momento en que iba a celebrar, Pedro lo reconsidera y rechaza la oferta, diciendo que no necesita ser ascendido para tener éxito. Sin embargo, Pedro hace una nueva oferta, pidiendo al señor Rajuela que aumente el salario de los empleados, y afortunadamente, el jefe de la empresa acepta. En la escena final, Pedro y su familia regresan a casa y vuelven a tener una vida normal, y así termina la película. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.